33 años. Ni un día más ni un día menos. En el gran escenario de la eternidad, el Hijo de Dios caminó entre nosotros por exactamente 3 décadas y 3 años. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué el Creador del universo, envuelto en carne humana, no eligió vivir los 70 años de la esperanza de vida bíblica? ¿Por qué no 40 como Moisés, vagando en el desierto, aprendiendo paciencia y fe? ¿Por qué un tiempo aparentemente tan breve para la vida más significativa jamás vivida? Lo que voy a revelarte hoy muy pocos lo conocen y casi nadie se atreve a enseñarlo. La Biblia Sagrada es clara. La vida de Jesucristo no fue interrumpida, fue cronometrada. Cada respiro que tomó, cada paso que dio, cada amanecer que contempló, estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Los 33 años de Jesús no fueron casualidad. Fueron la señal de que el poder de Dios gobierna sobre el tiempo, sobre las naciones y sobre la eternidad. Si entiendes este misterio, tu fe jamás volverá a ser la misma. Descubrirás cómo las profecías bíblicas, las fiestas de Israel, los decretos de los reyes y hasta los caminos del Imperio Romano se alinearon para que, en el día exacto, el Hijo del Altísimo muriera y resucitara, abriendo para ti el regalo de la salvación y la puerta a la vida eterna. Por eso, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu manera de ver el tiempo, tu propósito y hasta tu futuro eterno. Y si estás buscando respuestas espirituales que casi nadie revela, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque lo que viene a continuación no es una historia común, es un misterio profético que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió exactamente 33 años en la tierra y no más? Ni 40 como Moisés en el desierto, ni 70 como la esperanza de vida mencionada en los Salmos, ni un día más, ni un día menos. Cada respiro de Jesús fue contado. Cada amanecer que contempló estaba previamente escrito en el plan eterno del Padre. Esto no fue casualidad, ni producto del azar, sino la revelación de un misterio profundo que muchos pasan por alto. La vida terrenal del Mesías estuvo perfectamente cronometrada desde antes de la creación del mundo. La Biblia Sagrada no nos presenta a un Dios improvisado, sino a un Padre Celestial que organiza la historia de la humanidad como una partitura sinfónica, donde cada nota se ejecuta en el momento exacto. El tiempo de Jesús fue, y sigue siendo, una profecía viviente. Cuando observamos la palabra de Dios, descubrimos que la cifra de 33 no es un detalle menor, sino una señal de la profecía bíblica cumplida al milímetro. La fe de millones reposa en ese sacrificio ofrecido en la plenitud de su edad. Jesucristo no murió anciano, frágil y cansado, sino en el punto máximo de su fuerza, sabiduría y claridad espiritual. Su muerte no fue la tragedia de una vida interrumpida, sino la consumación de un plan eterno de salvación. Muy pocos enseñan esto, pero cada año que Jesús vivió en esta tierra correspondía a un tiempo exacto en el calendario divino. La eternidad se comprimió en 33 años de historia humana. Y lo más impactante es que ese mismo Dios que contó cada segundo de la vida de su Hijo, también cuenta los tuyos. ¿Has pensado que tu vida también está bajo un cronómetro celestial invisible? Jesús no vino a gastar tiempo, vino a cumplir un propósito, y ese propósito era tan urgente y tan perfecto que ni un solo día estuvo de sobra. Cada milagro, cada parábola, cada paso hacia Jerusalén formaba parte de un mapa profético diseñado en los cielos. Él mismo lo afirmó en Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. ¿Notas la urgencia? Jesús sabía que tenía un tiempo limitado para encender la llama de la fe, anunciar el reino de Dios y abrir el camino hacia la vida eterna. Sus 33 años fueron un testimonio viviente de que la obediencia al Padre no depende de la duración de la vida, sino de la intensidad con la que se vive en el kairos divino, en el tiempo exacto de Dios. Piénsalo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiese vivido más de 33 años? Todo el calendario de las profecías se habría desalineado. No habría muerto en la Pascua, no habría cumplido las 70 semanas de Daniel,
no habría sido el Cordero perfecto en el día señalado. Es como si el reloj del universo hubiera dejado de latir, lo que para muchos parece una vida breve. En realidad, fue la vida más plena que jamás existió, porque no se trata de cantidad de años, sino de propósito eterno. Y aquí se revela un principio poderoso para nosotros. Tu vida no se mide en décadas, sino en propósito cumplido. La eternidad no contará cuántos cumpleaños celebraste, sino cuánto obedeciste al llamado del Espíritu Santo. Jesús, con solo 33 años, dejó una huella eterna, reveló el poder de Dios, derramó amor en cada palabra, abrió la puerta de la salvación y entregó su vida como el sacrificio perfecto. Lo que Adán perdió en un instante de desobediencia, Cristo lo restauró en 33 años de obediencia perfecta. Su historia nos enseña que no importa si tu vida parece corta o si sientes que el tiempo se te escapa, lo esencial es vivir alineado con la voluntad del Padre, porque cuando caminas en el Kairos divino, cada segundo cuenta para la eternidad. Y lo más grande de todo es que este mismo Dios que diseñó la vida de Jesús con precisión, está escribiendo también tu historia. La pregunta es, ¿te atreves a vivir tus días con la misma intencionalidad con la que Jesús vivió los suyos? El apóstol Pablo declaró en Gálatas 4:4 una verdad que atraviesa la historia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta frase aparentemente simple encierra un misterio cósmico. Jesús no apareció en un tiempo cómodo o casual, sino en el momento exacto en el que todo el escenario espiritual, político, cultural y profético estaba alineado. Es como si el Padre hubiese esperado siglos enteros para que cada pieza del tablero estuviera en su lugar. Roma había extendido sus dominios. Israel vivía un hambre de revelación tras 400 años de silencio profético, y el idioma griego se había convertido en un puente universal de comunicación. Todo esto no fue producto de la historia humana, sino la preparación del camino para que el Evangelio, la palabra de Dios, corriera como fuego imparable por las naciones. El imperio romano, con su crueldad y sus conquistas, fue usado por el mismo Dios como instrumento para allanar los caminos. Roma no solo dominaba con espada, también había construido carreteras y una red de transporte jamás vista en la antigüedad. Estos caminos que los ejércitos usaban para expandir su poder serían, en las manos de Dios, la autopista para que los discípulos llevaran la salvación hasta los confines del mundo conocido. Pax Romana lo llamaban, una paz artificial sostenida por la fuerza militar. Sin embargo, esa aparente estabilidad fue el escenario ideal para que el mensaje del reino de Dios se difundiera con rapidez. Muy pocos ven este detalle. Sin la ingeniería y los caminos romanos, los viajes misioneros de Pablo hubieran sido imposibles. Hasta la tiranía del imperio fue doblada ante el propósito eterno del Padre. El otro elemento crucial fue el idioma. El griego se había convertido en la lengua franca, la lengua común de las culturas bajo la sombra del imperio. ¿Puedes verlo? Dios esperó el momento en que una sola lengua permitiera que las verdades eternas fueran comprendidas más allá de las fronteras de Israel. La Biblia Sagrada, al ser traducida y predicada en griego, alcanzó a pueblos que jamás hubieran entendido el hebreo. Cuando Juan escribió, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios», Juan 1:1, esa palabra, logos, resonaba no solo en la mente judía, sino en la filosofía griega, que entendía el logos como razón cósmica. En otras palabras, Jesús vino en el tiempo exacto en el que incluso la cultura pagana podía entender, al menos en parte, el peso espiritual de lo que estaba ocurriendo. Pero quizás el elemento más conmovedor fue el hambre espiritual del pueblo de Israel. Durante 4 siglos no hubo profetas, ni visiones, ni oráculos. El cielo parecía cerrado. El eco de Malaquías era el último sonido profético registrado. ¿Puedes imaginar la sequedad de generaciones enteras que nunca escucharon la voz de Dios? Este silencio creó un vacío insoportable, un clamor que ardía en el corazón de cada judío fiel. ¿Cuándo hablará de nuevo el Señor? Y justo en ese momento, en esa hambre desesperada, vino Jesucristo,
no como un mero maestro, sino como la voz encarnada del mismo Dios. El silencio fue roto por la palabra hecha carne. Lo que parecía abandono fue en realidad preparación. Esto nos deja una enseñanza poderosa. El tiempo de Dios nunca es tarde, nunca es temprano, siempre es perfecto. Así como Jesús vino en el cumplimiento del tiempo, tu vida también tiene un kairos, un tiempo señalado. Quizás te sientes en medio del silencio, esperando una respuesta del cielo, pensando que Dios se olvidó de ti. Pero recuerda, mientras esperas, Dios está alineando caminos, preparando corazones, moviendo imperios invisibles. El reloj divino nunca se detiene, y cuando llegue el cumplimiento de tu tiempo, ninguna puerta podrá cerrarse. Jesús es la prueba viva de que el Padre nunca improvisa. Todo en tu historia también está orquestado para que su gloria se manifieste. El profeta Daniel recibió una de las revelaciones más asombrosas de toda la Biblia Sagrada, un calendario celestial que anunciaba con exactitud el tiempo de la venida y de la muerte del Mesías. En Daniel 9, 25-27 encontramos la famosa profecía de las 70 semanas, que no eran semanas de días, sino de años. 70 semanas proféticas equivalen a 490 años, un cronograma divino tan preciso que ni los enemigos de la fe pueden negar su impacto histórico. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Siglos antes de que Jesús naciera, ya estaba escrito el momento exacto en que sería entregado por los hombres y exaltado por el Padre. Muy pocos conocen esta revelación en profundidad, y sin embargo es una de las pruebas más poderosas de que la fe cristiana no está basada en mitos, sino en la precisión matemática del plan eterno de Dios. El ángel Gabriel le explicó a Daniel que desde la orden para restaurar Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe habría 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. Es decir, 69 semanas proféticas, lo que equivale a 483 años. Y en efecto, desde el decreto de Artajerjes en el año 445 a.C. hasta la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, se cumplen exactamente esos 483 años. ¿Puedes imaginarlo? Cada año, cada década, cada siglo fue contado por el cielo. El pueblo judío había esperado siglos, y sin embargo, cuando se cumplió la hora, muchos no lo reconocieron. Vemos un principio espiritual profundo. No basta con que el tiempo de Dios llegue. Necesitamos estar despiertos en espíritu para discernirlo. De nada sirve que la profecía se cumpla si nuestro corazón está dormido. Daniel también anunció que a la mitad de la última semana el Mesías sería quitado. Daniel 9:27. Y así ocurrió. 3 años y medio después de iniciar su ministerio, Jesús fue crucificado en la Pascua. Todo encajaba en el plan perfecto, ni antes ni después, exactamente en el punto señalado por la profecía. ¿Qué nos enseña esto? Que la cruz no fue un accidente histórico ni una derrota, sino el cumplimiento preciso de un reloj divino. Cuando Cristo dijo, «Consumado es», en Juan 19:30, estaba declarando que el cronograma profético había llegado a su clímax. La deuda del pecado fue pagada en el tiempo exacto, señalado desde los días de Daniel. Lo que parecía caos y tragedia, en realidad, era la mayor prueba de que el poder de Dios gobierna la historia. Ahora bien, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy? Que si Dios pudo planear con tanta exactitud la vida, el ministerio y la muerte de Jesucristo, ¿acaso no tendrá también un plan detallado para tu vida? Muchos se angustian pensando que el futuro es incierto, que el mañana es inseguro. Pero la palabra de Dios nos muestra que la eternidad ya escribió un guión perfecto. Así como Jesús no podía morir ni un día antes ni un día después de lo profetizado, tampoco tú te irás de este mundo hasta que el propósito de Dios se cumpla en ti. Tu vida no está en manos del azar, ni de la suerte, ni de la estadística. Está en manos del Padre que cuenta hasta los cabellos de tu cabeza. Mateo 10:30. ¿Puedes creerlo? Eso debería darte paz y confianza en medio de cualquier tormenta. La profecía de Daniel no solo apunta al pasado, también proyecta al futuro. Aún queda una semana profética por cumplirse, la última, relacionada con los tiempos finales y la venida gloriosa del Rey de Reyes. Esto nos recuerda que vivimos en un reloj profético que avanza sin detenerse.
El mismo Dios que cumplió con precisión el tiempo de la primera venida de Jesús, cumplirá también con exactitud su segunda venida. Y mientras ese día llega, tenemos una responsabilidad: vivir en alerta, con la lámpara de nuestra fe encendida, porque el esposo viene en la hora que menos imaginamos. No se trata de especular fechas, sino de estar preparados en oración, en arrepentimiento y en obediencia al Espíritu Santo. La pregunta es: ¿estás viviendo como alguien que espera al Mesías o como alguien que cree tener tiempo de sobra? Cuando Lucas 3:23 dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, no está arrojando un dato biográfico cualquiera, está revelando un patrón espiritual milenario. En la Biblia Sagrada, la edad de los 30 años marca un umbral de madurez y responsabilidad espiritual. No es casualidad que el Hijo de Dios esperara ese momento exacto para manifestar públicamente el poder de Dios. Durante su infancia y juventud, Jesús ya crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, Lucas 2:52, pero su hora no había llegado aún. Los 30 años eran el sello profético que indicaba: ahora comienza la obra del Mesías. Nada en la historia de Jesús fue apresurado, cada paso fue medido con la precisión del kairos divino. El libro de Números 4:3 nos muestra que los levitas comenzaban su servicio en el tabernáculo a partir de los 30 años. Dios había establecido esa edad como el inicio del ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque los 30 representan la plenitud de la fuerza física, la madurez emocional y la preparación espiritual para llevar cargas sagradas. Así, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote eterno, se alineó con este patrón. Su ministerio no comenzó en los 20, cuando la juventud arde de entusiasmo, ni en los 40, cuando la experiencia madura se impone, sino en el umbral exacto que Dios había designado. Jesús no improvisó, siguió el diseño celestial hasta en los detalles más ocultos. Muy pocos enseñan esto, pero los 30 años de Jesús son un mensaje silencioso. Dios tiene tiempos que no podemos alterar. El Antiguo Testamento nos da otros ejemplos poderosos. José fue exaltado a la diestra de Faraón a los 30 años. Génesis 41:46. David comenzó a reinar sobre Judá a los 30 años. 2 Samuel 5:4. El profeta Ezequiel recibió sus visiones en el año 30, Ezequiel 1:1. ¿Te das cuenta? Todos estos hombres, figuras y sombras del Mesías, llegaron a su plenitud en el mismo punto, los 30 años. José, vendido por sus hermanos, se convierte en salvador de naciones justo a esa edad. David, el pastorcito olvidado, se transforma en rey conforme al corazón de Dios en esa misma etapa. Ezequiel, exiliado en Babilonia, comienza a ver los cielos abiertos a los 30, y en esa misma línea, Jesús se presenta en el Jordán para ser bautizado, y los cielos se abren sobre él. El patrón no podía romperse. Esto nos enseña algo profundo sobre la fe y la paciencia. Vivimos en un mundo que empuja a los jóvenes a la prisa, a querer resultados inmediatos, reconocimiento precoz y éxito sin proceso. Pero el reino de Dios funciona distinto. El Padre oculta a sus siervos hasta el momento exacto en que su carácter está formado, su espíritu maduro y su propósito definido. Jesús pasó 30 años en anonimato, trabajando como carpintero, obedeciendo a sus padres, creciendo en silencio. Y de pronto, en un solo acto, su bautismo en el Jordán, todo cambió. Eso significa que no importa cuán oculto te sientas hoy, cuando llegue tu tiempo, el Espíritu Santo abrirá los cielos y te lanzará al propósito eterno. El retraso nunca es castigo, es preparación. En tu vida también existen umbrales. Puede que no sean los 30, pero hay etapas divinas que marcan el antes y el después. Quizás estás en un proceso de espera, preguntándote por qué Dios aún no te usa como esperabas. La respuesta puede estar en esta lección. Dios respeta sus tiempos. No adelanta ni atrasa lo que ya estableció. Lo que debes hacer es permanecer fiel, cultivar la oración, abrazar el arrepentimiento diario y dejar que la palabra de Dios te moldee, porque cuando llegue tu umbral, nada podrá detenerte. Jesús esperó 30 años para un ministerio de 3 años y medio, pero ese corto tiempo cambió la eternidad. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a esperar con paciencia el kairos divino para que tu vida también impacte generaciones?
El ministerio público de Jesús duró apenas 3 años y medio. A los ojos humanos puede parecer un periodo demasiado corto para transformar el mundo. Sin embargo, en el lenguaje profético, esos 3 años y medio tenían un peso eterno. Daniel 9:27 ya lo había anunciado. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La mitad de la semana profética no era un símbolo vago, era una señal precisa de que el Mesías completaría su obra en ese lapso. Y así fue. Jesús predicó, sanó, liberó, formó discípulos y estableció el fundamento de la iglesia en exactamente 42 meses, 1260 días. ¿Qué Apocalipsis el mismo usa para describir tiempos de cumplimiento profético? Lo que parece poco en términos humanos fue perfecto en términos celestiales. Durante esos 3 años y medio, el poder de Dios se manifestó en su máxima expresión. Cada milagro era un destello de eternidad invadiendo el tiempo. Ciegos que veían, cojos que caminaban, muertos que resucitaban. Todo sucedió en ese breve intervalo que cambió para siempre la historia de la humanidad. Lo que generaciones enteras de profetas habían anunciado, Jesús lo cumplió en ese espacio delimitado. ¿Te das cuenta? Ni antes ni después, sino justo en la medida señalada. Esto revela algo impresionante. No es la duración de la obra lo que le da grandeza, sino la fidelidad con la que se ejecuta en el kairos de Dios. 3 años y medio bastaron para revelar al Padre, abrir el camino de la salvación y derramar la plenitud del Espíritu Santo sobre los que creyeron. Es fascinante cómo la Escritura repite este número. En Apocalipsis, los 42 meses simbolizan tiempos de prueba, persecución y cumplimiento divino. Elías cerró los cielos durante 3 años y medio en los días del rey Acab, Santiago 5:17. Israel padeció hambre en ese mismo periodo. El patrón se repite. 3 años y medio son tiempos de definición, donde la fe es probada y el propósito de Dios se manifiesta con fuerza. Jesús no fue la excepción. Su ministerio fue el clímax de ese simbolismo. En 3 años y medio, el cielo se abrió sobre la tierra y el reino de Dios se estableció en medio de los hombres. Y al final de ese ciclo, en la Pascua, el Cordero de Dios entregó su vida como sacrificio perfecto. Nada quedó al azar. ¿Qué significa esto para nosotros? Que muchas veces Dios obra en ciclos que parecen cortos, pero que están cargados de eternidad. Quizás hoy piensas que tu tiempo de servicio o tu oportunidad de impactar es pequeña comparada con la vida de otros. Pero Jesús nos enseña que un lapso breve en las manos de Dios puede producir frutos eternos. Lo importante no es cuánto dura tu etapa, sino si estás viviendo en obediencia al plan eterno. Puede que el Señor te pida algo en meses, y esos meses marcarán más vidas que décadas enteras vividas en la comodidad. Lo esencial es caminar en fe, discerniendo los tiempos, porque lo que parece una temporada corta para ti, en realidad puede ser el cumplimiento exacto de un ciclo profético en tu vida. Los 3 años y medio de Jesús también nos recuerdan la urgencia. Él sabía que tenía poco tiempo, y por eso cada palabra, cada enseñanza, cada acto estaba cargado de intención. No hubo desperdicio. ¿Y tú? ¿Estás viviendo como si tuvieras todo el tiempo del mundo o como alguien que entiende que los días son contados? El salmista oró: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. El misterio de los 3 años y medio nos invita a no procrastinar en lo espiritual. La oración, el arrepentimiento, la obediencia al Espíritu Santo no pueden esperar. Jesús nos mostró que cuando vivimos en el reloj de Dios, aunque el tiempo parezca breve, el impacto es eterno. ¿Estás listo para que tu temporada de obediencia marque la eternidad? En la Biblia Sagrada, los números no son meras cifras matemáticas, sino símbolos cargados de significado espiritual. El número 33 aparece como una marca de plenitud y cumplimiento del propósito divino. Jesús vivió exactamente 33 años, y eso no fue casualidad. Cada cifra de su vida fue un mensaje escondido del Padre a la humanidad. El 33 representa la edad de la plenitud de la fuerza, de la sabiduría y de la misión cumplida. No es la vejez que trae cansancio, ni la infancia que trae inmadurez, sino el punto exacto de la vida
donde el hombre está en la cima de su vigor. En ese momento, Cristo entregó su vida como sacrificio voluntario. La perfección del tiempo y la perfección de la edad se unieron en la cruz. ¿Puedes ver la belleza de este detalle? El mismo Dios que ordena los cielos, también ordena los años de su Hijo. David reinó 33 años en Jerusalén, de Samuel 5:5, y en ese periodo alcanzó el punto más alto de su reinado, consolidando el reino de Israel como nunca antes. Este paralelismo es fascinante. David, figura mesiánica, gobernó 33 años. Jesús, el hijo de David, vivió 33 años y murió como Rey eterno. Lo que David logró en su trono terrenal, Cristo lo superó en su trono celestial. Muy pocos relacionan estos dos hechos, pero cuando lo entendemos, nuestra fe se fortalece. Nada en el plan de Dios es coincidencia. Todo está tejido con precisión profética. El 33 se convierte en una firma divina, un recordatorio de que el reino de Dios se establece en la plenitud del tiempo. También vemos que la tradición judía y algunos textos históricos resaltan el simbolismo del número 33 como la suma de perfección. El 3, número de plenitud divina, repetido 2 veces. El 3 aparece en toda la Escritura. La Trinidad, la resurrección al tercer día, las 3 veces que Pedro negó a Jesús y luego fue restaurado las 3 tentaciones en el desierto. Cuando el 3 se repite como 33, su fuerza espiritual se multiplica. Es como si Dios quisiera subrayar con fuerza: esto está completo, esto está sellado, esto está perfecto en mi voluntad. Por eso, la vida de Jesús llegando a ese número exacto no es azar, sino un mensaje. La plenitud de Dios se reveló en la vida y muerte del Mesías. El sacrificio de Jesús a los 33 años también nos enseña algo clave. La salvación no llegó cuando Él estaba viejo y debilitado, sino cuando estaba en la cima de su fuerza humana. Es decir, no entregó lo sobrante, entregó lo mejor. Lo mismo se aplica a nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces damos a Dios lo que sobra de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestra atención? Jesús, en cambio, dio lo mejor de sí mismo, lo más valioso, lo más pleno. Eso nos confronta. ¿Estamos ofreciendo al Señor nuestras primicias o nuestras obras? El 33 nos recuerda que la entrega verdadera es total y perfecta, sin reservas. En tu vida este número te habla de plenitud y propósito. Quizás no tengas 33 años, pero espiritualmente, Dios quiere llevarte al punto en que vivas en la plenitud de tu llamado. La clave no está en la edad biológica, sino en la madurez espiritual. El 33 representa ese momento en que ya no vives para ti, sino para cumplir la misión que el Padre te entregó. Puede ser hoy, si decides rendir tu vida al Espíritu Santo y vivir con intencionalidad eterna. Jesús nos mostró que no se trata de cuántos años vivas, sino de cómo los vivas. El número 33 es un recordatorio de que la vida encuentra su verdadero sentido solo cuando se alinea con el propósito eterno. ¿Estás dispuesto a vivir tus días como una ofrenda completa, como hizo Cristo en la plenitud de su vida? Jesús no murió en cualquier día ni en cualquier época del calendario. Su crucifixión ocurrió exactamente durante la Pascua, la fiesta que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. En Éxodo 12, Dios ordenó a su pueblo sacrificar un cordero sin defecto, untar su sangre en los dinteles de las casas y comerlo apresuradamente. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, pero donde veía la sangre, pasaba de largo. Este acto profético no era solo un recuerdo histórico, era una sombra que apuntaba directamente al sacrificio de Jesucristo. Cuando Juan el Bautista lo vio venir, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. El pueblo quizá no entendió en ese momento, pero todo el calendario espiritual de Israel estaba a punto de cumplirse en la cruz. Durante la semana de la Pascua, los corderos eran examinados cuidadosamente para asegurarse de que no tuvieran mancha ni defecto. De la misma manera, Jesús fue examinado por Pilato, Herodes y los líderes religiosos, y ninguno pudo hallarle culpa. Pilato mismo declaró: «Yo no hallo en él ningún delito». Juan 18:38. Ese examen no fue casualidad, fue la confirmación de que él
era el Cordero perfecto. La Sipsa, palabra de Dios, muestra con claridad que todo lo que ocurrió en esa semana estaba bajo control del Padre. Hasta el más mínimo detalle de la ley mosaica encontraba cumplimiento en Jesús. Muy pocos lo enseñan así, pero cada movimiento de la Pascua era una flecha que señalaba a la cruz. Jesús murió a la misma hora en que los corderos pascuales eran sacrificados en el templo. ¿Puedes imaginar la escena? Mientras los sacerdotes degollaban corderos en Jerusalén, el verdadero Cordero de Dios derramaba su sangre en el Gólgota. El velo del templo se rasgó en dos, indicando que ya no era necesaria más sangre de animales, porque el sacrificio perfecto había sido ofrecido una vez y para siempre. Hebreos 10:10 lo confirma. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto significa que la salvación ya no depende de rituales ni sacrificios humanos, sino de la obra consumada de Cristo. Si Jesús hubiera vivido más años y hubiera muerto, en otro momento, toda la alineación profética se habría roto. Su muerte en la Pascua no fue coincidencia, fue el cumplimiento exacto del calendario divino. Esto nos enseña que el reino de Dios no se mueve por improvisaciones, sino por designios eternos. Cada fiesta, cada símbolo, cada ceremonia de la ley apuntaba a Cristo. Y cuando Él entregó su vida, todo se cumplió. No hubo error de cálculo, no hubo margen de atraso. El Cordero fue inmolado en el día señalado. Lo que para los hombres era tragedia, para el cielo era la victoria más grande de la historia. Para nuestra vida, esto significa que cuando estamos cubiertos por la sangre del Cordero, el juicio pasa de largo. No importa cuán grande haya sido tu pecado, si la sangre de Jesucristo está sobre ti, estás marcado para vida eterna. La Pascua nos recuerda que no vivimos por nuestras obras, sino por la gracia del sacrificio perfecto. Hoy, el Espíritu Santo te invita a no solo recordar el sacrificio de Cristo, sino a vivir bajo su poder todos los días. ¿Estás cubriendo tu vida, tu familia, tu casa con la sangre del Cordero en oración? Porque así como Israel fue librado de la muerte aquella noche, tú también puedes ser librado hoy del poder del pecado y de la condenación eterna. En Juan 19:30, Jesús pronunció una de las frases más poderosas y misteriosas de toda la Biblia Sagrada: consumado es. En el original griego, la palabra usada es tetelestai, una expresión que significa la deuda está completamente pagada o la obra está plenamente terminada. No fue un grito de derrota, sino de victoria eterna. Con esas palabras Jesús estaba declarando que todo lo que el Padre le había encomendado estaba concluido. El plan de salvación, anunciado desde Génesis y repetido a lo largo de todas las profecías bíblicas, había llegado a su clímax. La serpiente que engañó a Adán había sido derrotada. La separación entre Dios y los hombres había sido rota. El reino de Dios se había abierto para todo aquel que cree. Muchos piensan que la vida de Jesús fue corta, pero en realidad fue completa. Él no vino a maximizar la cantidad de años, sino a cumplir con exactitud su misión. Un solo acto de obediencia perfecta valió más que siglos de sacrificios de animales. Su entrega en la cruz fue la conclusión de todo lo anunciado. Desde el cordero sacrificado en Egipto hasta los altares del templo de Jerusalén, todo encontraba sentido en el Gólgota. Por eso, cuando dijo tetelestai, también estaba declarando: no queda nada pendiente, no hay deuda sin pagar, no hay promesa sin cumplir. ¿Te das cuenta de lo profundo de esto? Tu fe descansa en un sacrificio terminado, no en uno que todavía necesita ser completado. Además, la expresión tetelestai era usada en los registros comerciales del mundo grecorromano para indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad. Cuando Jesús la pronunció, estaba dejando claro que la deuda del pecado había sido cancelada. Ningún demonio podía reclamar más nada contra ti, porque la cuenta estaba cerrada con la sangre del Cordero. Romanos 8:1 lo confirma. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No es esto asombroso? No necesitas vivir esclavizado por la culpa, ni temer el juicio eterno, porque en la cruz Jesús selló tu libertad con su propia vida. El precio de tu vida eterna fue pagado,
y nada ni nadie puede deshacer ese acto. Pero hay algo más. Cuando Jesús dijo, consumado es, también estaba mostrando que había vencido la tentación de abandonar el camino. Desde Getsemaní hasta el Calvario, la lucha fue intensa. El dolor físico, la traición, la soledad y la humillación podían haberlo hecho retroceder. Sin embargo, eligió perseverar hasta el final. ¿Qué nos enseña esto? Que la victoria en la vida cristiana no está en empezar bien, sino en terminar fieles. El mismo Jesús que dijo Tetelestai es quien hoy te anima a no rendirte antes de tiempo, a no abandonar tu cruz, a no desistir de tu llamado, porque el Espíritu Santo que fortaleció al Hijo en su agonía es el mismo que quiere fortalecerte a ti en tu lucha. Aplicado a tu vida, este consumado es significa que también tú tienes una misión que cumplir. Puede ser en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo o en tu nación. Dios te llamó no para vivir por inercia, sino para dejar huella eterna. Y el día que llegues al final de tu carrera, lo más glorioso será poder decir junto con Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Jesús nos mostró que la vida no se mide por su extensión, sino por su obediencia. La pregunta que queda en el aire es, ¿vivirás de tal manera que, al final, también puedas declarar consumado es sobre tu propósito en la tierra? Cuando meditamos en la vida de Jesús, no podemos dejar de asombrarnos por el contraste. Apenas 33 años en la tierra, pero un impacto que atraviesa siglos, culturas y continentes. No construyó un imperio político, no escribió un libro con su propia mano, no acumuló riquezas materiales, ni dejó monumentos físicos. Sin embargo, con su palabra y con su sacrificio, transformó la historia entera de la humanidad. ¿Cómo es posible que una vida tan breve haya producido un fruto tan eterno? Aquí se revela el misterio del reino. La verdadera grandeza no se mide por la duración de la existencia, sino por la obediencia al plan eterno del Padre. En esos 33 años, Jesús reveló el corazón de Dios, cumplió la ley, derribó las barreras del pecado y abrió el camino hacia la vida eterna. En solo 3 años y medio de ministerio público, Jesucristo estableció un fundamento inquebrantable. Predicó sermones que hasta hoy siguen encendiendo corazones. Enseñó parábolas que contienen más sabiduría que todos los tratados filosóficos juntos. Sanó enfermos, levantó paralíticos, abrió los ojos de los ciegos, multiplicó panes y peces y hasta devolvió la vida a los muertos. Ningún otro hombre en la historia realizó tantas obras en tan poco tiempo, pero más allá de los milagros, lo que marcó la eternidad fue que Él reveló al Padre. Jesús mismo dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Su misión fue mostrar al mundo cómo es Dios en su esencia, amor, justicia, gracia y verdad. Y lo logró en una vida que, para los estándares humanos, fue corta, pero para el cielo fue perfecta. Pensemos en algo. Muchos líderes, reyes y conquistadores vivieron décadas enteras, algunos reinando por 40 o 50 años. Sin embargo, sus nombres hoy son recordados al pie en los libros de historia, mientras que el nombre de Jesús sigue vivo en los labios de millones cada día. Esto nos enseña que el impacto eterno no depende de cuánto vivas, ni de qué tan largo sea tu camino, sino de cuán alineado estés con el Espíritu Santo. Jesús entregó cada día como si fuera el más importante. No desperdició ni un momento en cosas triviales. Cada conversación, cada mirada, cada oración estaban cargadas de eternidad. ¿Y tú? ¿Cómo estás invirtiendo los días que Dios te da? ¿Tu vida está sembrando semillas que darán fruto eterno o estás consumiendo tu tiempo en cosas que se desvanecen? El impacto de Jesús también se refleja en que no solo transformó a los que lo vieron en persona, sino que su legado continúa multiplicándose hasta hoy. Lo que Él sembró en sus discípulos sigue vivo en la iglesia a lo largo de generaciones. En 33 años, dejó un legado que ninguna muerte pudo apagar. Lo que parecía un final en el Calvario se convirtió en un comienzo glorioso con la resurrección. Esa es la diferencia entre una vida ordinaria y una vida bajo el propósito eterno. Cuando tu vida está en las manos de Dios, tu historia no termina en la tumba, trasciende la eternidad.
Jesús mostró que el tiempo limitado en la tierra puede abrir puertas ilimitadas en el reino de Dios. Para nosotros, esto significa que no debemos menospreciar la brevedad de nuestra vida ni compararnos con los años de otros. Lo que cuenta es cuánto de Cristo reflejamos mientras estamos aquí. Quizás sientas que tu tiempo es corto, que tus fuerzas son pocas o que has llegado tarde, pero escucha, si pones tu vida en las manos del Padre, Él puede multiplicar tus días como multiplicó los panes y peces. Él puede hacer que tus oraciones hoy tengan impacto en generaciones que aún no han nacido. Tu vida, aunque breve, puede ser infinita en frutos si está alineada al propósito eterno. La pregunta que debes hacerte no es ¿cuánto tiempo tengo?, sino ¿qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me dio? Jesús ya nos mostró el camino, una vida corta, pero un impacto eterno. La vida de Jesús nos muestra que los días del hombre no son fruto del azar, sino que están contados y ordenados por el Padre Celestial. El Salmo 90:12 nos invita a orar. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Jesús vivió exactamente 33 años porque ese era el tiempo perfecto señalado por Dios. Y tú, aunque quizás no lo has pensado con profundidad, también vives bajo un reloj divino. Cada segundo de tu existencia tiene un propósito eterno. No importa si llegas a vivir 20, 50 u 80 años, lo esencial no es la cantidad de tiempo, sino si has sido fiel al llamado que Dios te dio. La palabra de Dios nos recuerda en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Estás viviendo en el tiempo de Dios o en el tuyo propio? Mira cómo la vida de Jesús nos enseña 3 lecciones prácticas. La primera, no importa cuánto vivas, sino cuán fiel seas. Jesús no vino a vivir 70 años ni a disfrutar de una vida cómoda y larga. Vino a cumplir con fidelidad la misión del Padre. Eso mismo se aplica a ti. Puedes estar esperando el momento ideal para obedecer a Dios, pero quizás ese momento ya está frente a ti. El kairos de Dios no depende de tus condiciones, depende de su propósito. Cuando Él dice ahora, es ahora. La fidelidad en lo poco es lo que abre las puertas a lo mucho. No pospongas tu obediencia pensando que tendrás más tiempo mañana, porque mañana no está garantizado. La segunda lección, todo tiene un tiempo señalado por Dios. Jesús no se adelantó a su ministerio ni lo retrasó. Esperó pacientemente hasta los 30 años para comenzar, y a los 33 lo culminó en la cruz. Si el mismo Hijo de Dios respetó los tiempos del Padre, ¿cómo no habríamos de hacerlo nosotros? La impaciencia puede llevarte a actuar fuera del kairos divino, y la desobediencia puede hacerte perder oportunidades eternas. Debemos aprender a caminar al ritmo del Espíritu Santo, ni antes ni después. La ansiedad por adelantarnos y la pereza por retrasarnos son enemigos de la obediencia. El verdadero discípulo aprende a discernir cuando Dios dice espera y cuando dice avanza. La tercera lección, la obediencia retrasada es desobediencia. Muchos sienten el llamado de Dios, pero lo postergan. Dicen, cuando tenga más tiempo, cuando mis hijos crezcan, cuando esté más estable. Pero Jesús nos mostró que la vida no es para posponer, es para obedecer. Cada acto de fe cuenta, cada paso de obediencia suma. Cuando el Espíritu Santo te mueve a orar, a pedir perdón, a hablarle a alguien de Cristo, ese es el momento. No mañana, no en un futuro ideal. El kairos divino se vive en el presente. Recuerda que el enemigo no necesita que renuncies a tu fe, basta con que la pospongas. Esa demora silenciosa es una de sus armas más sutiles. Por eso, hoy quiero dejarte una pregunta que puede transformar tu vida. ¿Estás viviendo en el reloj del mundo o en el reloj de Dios? El mundo te empuja a correr sin dirección, a gastar tus días en lo urgente y olvidar lo importante. Pero el Padre te llama a vivir con eternidad en el corazón, a priorizar lo que tiene peso en la vida eterna. Tal vez sientes que tus días pasan rápido, que los años se escurren de tus manos. Hoy es el momento de detenerte y decir, Señor, quiero alinear mi tiempo con tu tiempo. Haz de tu oración diaria un acto de sincronización con el cielo. Pide al Espíritu Santo que te enseñe a discernir cada temporada, porque cuando vives en el kairos divino,
Cada minuto cuenta para la eternidad. Jesús vivió apenas 33 años en la tierra, pero cada segundo estuvo cargado de propósito eterno. Su vida nos enseña que la medida de un hombre no está en la cantidad de sus días, sino en la calidad de su obediencia. El mundo mide la grandeza en años, títulos y logros visibles, pero el reino de Dios mide la grandeza en fidelidad, en fe, en entrega al plan divino. Cuando pensamos en la brevedad de la vida de Cristo, comprendemos que no fue un fracaso ni una interrupción, sino plenitud en estado puro. Lo que para muchos parece poco, en la eternidad fue suficiente para redimir a toda la humanidad. ¿Puedes imaginarlo? 33 años de vida terrenal abrieron las puertas de la vida eterna para millones. El mismo reloj profético que midió los días de Jesús es el que también marca los tuyos. Tus pasos no son aleatorios, tu historia no es un accidente. El Salmo 139:16 dice: Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esto significa que incluso antes de tu nacimiento, Dios ya había trazado tu historia con precisión. El misterio de los 33 años de Jesús no es solo un dato teológico, es una invitación personal. Así como Él vivió en la plenitud del tiempo del Padre, también tú puedes caminar en la voluntad perfecta de Dios. Pero para eso necesitas rendirte al Espíritu Santo, dejar que sea Él quien marque tu agenda y no tus deseos humanos. Esta reflexión nos confronta con una pregunta: ¿estás viviendo en el tiempo de Dios o en el tuyo? Muchos planean sus vidas como si tuvieran control absoluto. Estudian, trabajan, acumulan, hacen proyectos a 10 o 20 años, pero la realidad es que nadie tiene asegurado el mañana. Santiago 4:14 nos recuerda: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Jesús nos enseñó a vivir cada día con eternidad en mente, conscientes de que la oportunidad de obedecer puede no repetirse. Por eso, no pospongas tu arrepentimiento, no retrases tu oración, no aplaces tu entrega. Hoy es el día aceptable, hoy es el Kairos divino. Si entiendes esto, tu fe no volverá a ser la misma. Ya no verás los días como rutinas vacías, sino como escenarios de eternidad. Cada palabra que pronuncias, cada acto de amor, cada decisión de obediencia, tiene repercusiones que trascienden tu tiempo. Jesús nos mostró que se puede vivir con intencionalidad absoluta y que aunque la vida terrenal sea breve, el impacto puede ser infinito. Tu vida, aunque parezca insignificante a los ojos de los hombres, es valiosa en el plan eterno. Si caminas con Cristo, lo que haces en esta tierra quedará inscrito en el cielo. Así que la reflexión final es esta: no temas la brevedad de tu vida, teme desperdiciarla. Jesús nos dejó el ejemplo de una existencia corta pero plena, limitada en años pero ilimitada en fruto eterno. Pregúntate hoy: ¿estoy viviendo para lo temporal o para lo eterno? ¿Mis días reflejan el propósito del Padre o solo mis propios planes? El misterio de los 33 años de Jesús no fue debilidad, fue perfección. Y ahora el Espíritu Santo te invita a abrazar esa misma intencionalidad. Vive como si cada día fuera el último, pero con la esperanza de que cada acto de obediencia resuena en la eternidad. Porque en el reloj de Dios, tu historia apenas comienza. Jesús vivió 33 años, ni uno más, ni uno menos. Su vida no fue corta, fue perfecta. Cada segundo estuvo alineado al reloj del cielo, y su obediencia abrió para ti el camino de la salvación y la vida eterna. Ahora la pregunta es inevitable: ¿estás viviendo en el tiempo de Dios o en el tuyo? Escribe en los comentarios: ¿sientes que estás viviendo en el Kairos de Dios o todavía sigues atrapado en tus propios planes? Quiero leerte y orar por ti. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y únete a esta comunidad de fe, porque lo que compartimos aquí no lo escucharás en cualquier lugar. Son revelaciones profundas de la palabra de Dios que pueden transformar tu vida. No te pierdas el próximo video porque lo que viene será aún más revelador. Prepárate porque lo mejor todavía está por ser dicho. Que el Señor te guarde, que su Espíritu Santo te guíe y que cada día aprendas a vivir en el reloj perfecto del Padre.
Shalom y hasta pronto.